Muchas gracias al Club de Abogado, una vez más, por justamente dar un espacio para poder hablar justamente de estos temas relacionados a los recursos naturales en general y evidentemente, pues, ¿no? En este caso particular, lo que corresponde a la materia hidrobiológica en el extremo del sector acuicultura. Este curso está pensado, evidentemente, para verlo desde el lado de lo que son las actividades que se desarrollan en aguas continentales, entiéndase en este caso ríos, lagos, lagunas, ¿no? Donde generalmente, pues, podemos mencionar que tenemos una industria un tanto creciente en esa línea, ¿no? El curso está justamente abocado un poco más para el tema productivo, relacionado evidentemente a este tipo de actividad económica. Cabe destacar que el curso como tal ha sido subdividido en 4 módulos. El primero de ellos, justamente vamos a evaluar un poco el contexto, en qué situación nos encontramos a nivel de acuicultura, tanto a nivel global como ya entrando de lleno a la parte nacional. Y seguido de ello, justamente avisando un poco las perspectivas, mejores de desempeño y de desarrollo relacionado obviamente a este sector. Y evidentemente en razón a ello vamos a desarrollar lo que corresponde ya a la parte de políticas públicas, ¿no? Este primer módulo justamente está pensado para abordar un poco la problemática general y cómo el sector, a través de las políticas públicas específicas, intenta resolver y mejorar justamente esta realidad. De igual forma, en el módulo 2 vamos a ver un poco más que todo del otorgamiento de derechos y la institucionalidad. Esto involucra justamente conocer las autoridades competentes, ¿no? Solemos pensar que quizás el sector acuícola, como es un sector afín al sector producción, esta será la única entidad con la cual vamos a interactuar si queremos emprender un negocio en este rubro. Sin embargo, no es así. Hay que conocer exactamente pues, todas las exigencias legales, no solamente relacionadas al inicio de la actividad, sino también con el desarrollo de la actividad económica, valga la redundancia, ya en el curso, en el trayecto. Se involucra justamente conocer pues, el rol de la autoridad sanitaria, el rol de la autoridad ambiental, el rol también de algunas autoridades a nivel subnacional, que también en algunos casos particulares van a ser materia, evidentemente, de lo que corresponde a la actividad acuícola como tal. En esta línea, ese segundo módulo estará pensado para ver un poco de la institucionalidad, también vamos a ver un poco a nivel de principios que nos van a ayudar a orientar cómo es que a nivel de legislación acuícola se viene a desenvolver a nivel justamente de la orientación que debe corresponder tanto desde la visión que debe tener el funcionario público, es decir, desde quien ejecuta las políticas públicas y los procedimientos y marcos normativos correspondientes, como también, ¿no? Desde el usuario quien desea en esa medida justamente emprender un negocio sobre esta materia. Justamente dicho esto último, en el módulo 3 vamos a abordar un poco lo que ya son los procedimientos, ¿no? Abordaremos un poco a nivel de derechos, procedimientos que requieren para otorgar un derecho, que se diferencia una concesión, una autorización en materia acuícola. Veremos justamente pues, estos procedimientos en sí, lo que demanda, ¿no? Veremos quizás un poco lo que corresponde al procedimiento como tal, la conducción del mismo y las autoridades encargadas para esta materia, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿no? En el módulo número cuarto o 4, ¿no? Es el último módulo, vamos a ver más que todo estas exigencias adicionales, que como habíamos comentado cuando hablábamos en el módulo de institucionalidad, hacen mención obviamente a que el sector no solamente se subsume a lo que es el tema producción, sino que también aborda una serie de normativas relacionadas al tema de sanidad como tal, sanidad en materia acuícola, y evidentemente, pues no, también el tema ambiental. Para desarrollar una actividad acuícola, generalmente hay que cumplir con estándares ambientales, no solamente a nivel, evidentemente, de la evaluación del impacto ambiental, esto es presentar un estudio ambiental como tal, sino también en el desarrollo de la actividad, obligaciones ambientales que se debe, obviamente, cumplir bajo comisión de que pueda ser sancionado ante dicho incumplimiento por parte, obviamente, de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, en esa materia también acabaremos ese módulo también un poco de lo que corresponde a la etapa de financiamiento o búsqueda de financiamiento. El sector agrícola es un sector que tiene políticas públicas robustas y ciertamente pues no es una mera casualidad, es una política pública del Estado poder desarrollar aún más este sector, toda vez de que tiene un gran potencial que, como vamos a ver de aquí en adelante, en el sector ya internacional,
se puede notar, ¿no? El nivel de ingresos que generan a ciertos países, donde evidentemente pues el sector acuícola ha venido desarrollando. En esa medida, entonces, es una política pública del Estado lograr propiciar a ello y ha impulsado una serie de beneficios y fuentes de financiamiento que pueden justamente avisorar cómo, si uno desea emprender un negocio en esta materia, puede justamente acogerse a eso, en tanto evidentemente cumpla con ciertos requisitos que exigen estos marcos normativos. Dicho esto, entonces, en esta primera sesión vamos a abordar este contexto que hemos mencionado, ¿no? Un contexto mundial, nacional, referente al sector acuícola y evidentemente, pues, ¿no? Lo que corresponde al desarrollo de políticas públicas. Ok, un segundito, por favor. Por me espera un segundo. Ya, a ver, un segundo, por favor. Bien, disculpen. Bueno, como mencionábamos, entonces, esta sesión tiene por objeto, evidentemente, abordar lo que corresponde al sector de políticas públicas en materia acuícola, ¿no? Y para esa, en esa medida es necesario audicionar pues, cómo está el contexto internacional. Seguido de ello, pues, es primero, antes de mencionar lo que es propiamente la noción, ¿no? de lo que es este sector, es hablar un poco también de antecedentes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Saber de dónde se desprende esta actividad. Esta actividad es relativamente nueva, es algo que ya se ha venido dando años atrás, décadas pasadas. Bueno, en realidad esto tiene un antecedente, pues, muy amplio, por así decirlo, a nivel cronológico. Las primeras reminiscencias de lo que podemos considerar actividad acuícola tal se podrían remontar, perdón, hacia los 3.500 años antes de nuestra era común, o antes de Cristo, según como ustedes desean mencionarlo, ¿no? En la antigua China, donde evidentemente ya se realizaban prácticas, ¿no? Con algunas especies, eh, bajo la modalidad de cría, ¿no? No era la pesca como nosotros consideramos, ¿no? Era el proceso más natural que los pueblos de aquel entonces utilizaban, sino que ya desde 3.500 años antes de nuestra era común, justamente se desarrollaba esa actividad. Es evidente que eso se daba en China. Pero China no fue obviamente el único lugar donde se venía desarrollando esta actividad, ¿no? Podemos ver que incluso hay textos, o bueno, evidencias en Egipto, donde también evidentemente pues se establecía concretamente actividades productivas en materia también acuícola, ¿no? Concretamente la especie tilapia, una especie que hasta el día de hoy ha llegado también como un producto que es muy usual en el sector acuícola y que evidentemente pues se desarrollaban en lo que se consideraban estanques artificiales, eh, evidentemente pues en lo que era la ribera o por así decirlo, en la zona donde estaba el Nilo, ¿no? Hay que considerar que Egipto como tal, como civilización como tal, se desarrollaba obviamente en lo que es el delta del Nilo y el Nilo en sí, ¿no? En el Alto y Bajo Egipto, perdón, y en esa línea, evidentemente, debido al flujo de agua, se podían generar estanques, sobre todo en la, zona, en la época alta, donde pues, se podía criar estas especies para que sean cosechadas en la época baja, ¿no? Del Nilo, donde también, evidentemente, la biodiversidad acuática de la zona menguaba, ¿no? Misma situación la podemos encontrar también, pues, ¿no? En algunas prácticas de los pueblos, por así decirlo, considerados actualmente como polinesios, ¿no? Donde también, pues, obviamente se desarrollaban estas actividades, ¿no? Misma situación, pues, también luego lo que se considera actualmente la bahía de Nápoles, ¿no? Hacia el 160 antes de nuestra era común, pues también se establecía evidentemente algunos parques, ¿no? Aunque en este caso particular no era de la acuicultura continental, pero era de la acuicultura o maricultura, como también se le suele denominar, eh, relacionada evidentemente al cultivo de ostras, ¿no? Entonces, en esa línea, la acuicultura como tal tiene larga edad, ¿no? No es algo nuevo. En realidad, el hombre, ¿no? Como toda actividad que se desarrolla sobre su medio, ha logrado transformarlo, ya sea pues desde actividades agropecuarias, ¿no? Transformando evidentemente tanto especies a nivel de, bueno, vegetales, ¿no? Y también especies animales. Y bajo esa misma lógica, pues ha desarrollado mismas actividades similares para lo que es evidentemente ya las especies acuáticas.
Esta situación obviamente ha pasado por distintas fases, ¿no? Ha llegado desde la Edad Media, ¿no? Y en esa línea, pues obviamente, con diversas actividades, y han trasladado a lo que es el continente americano, ¿no? En esa línea podemos decir que ya concretamente, ¿no? Más o menos en el siglo pasado, 1881, 1886, ¿no? Ya existía, por así decirlo, una agricultura un poco más profesional, donde evidentemente pues se instalaban las primeras, en este caso, ¿no? Infraestructuras de cultivo, siguiendo obviamente en el tema de la maricultura, pero evidentemente ya era mucho más profesional, porque hay que considerar que justamente en esas épocas, también principios del siglo XX, estaba a la par, obviamente, con lo que es la primera y la segunda revolución industrial. Bajo esa lógica, entonces, pues, podemos considerar que el sector acuícola ha venido ya teniendo larga data y también, obviamente, no es nada nuevo, en razón, obviamente, a la actividad desde un punto de vista más productivo, industrial, si lo queremos ver de esta manera, de cara, evidentemente, a nuestro ámbito contemporáneo, ¿no? Bajo ese alcance también es importante mencionar que hacemos referencia cuando hablamos de acuicultura, ¿no? Uno piensa que generalmente pues la acuicultura es simplemente, ¿no? La cría de la especie, ya sea en mar o en aguas continentales. Pero la acuicultura concretamente viene a ser una serie de fases, ¿no? Es una serie de procesos que ciertamente pues sí, en efecto, una de las finalidades es el aprovechamiento del organismo acuático o hidrobiológico, según ustedes lo deseen mencionar, pero evidentemente, pues estamos hablando de que implica el cultivo de esta especie, ¿no? O estas especies, según sea el caso, ¿no? Y esto involucra tanto pues el proceso de cría como el proceso de aumentar la producción, ¿no? Es decir, pues lograr el desarrollo del espécimen y una vez dado eso, pues aprovecharlo para obtener pues los beneficios económicos. Por todo, la actividad acuícola sigue siendo una actividad con fines lucrativos, ¿ok? Concretamente, la acuicultura está más pensada para el sector alimenticio, ¿no? La, el cultivo de estas especies está más dirigido justamente al consumo directo, debido evidentemente que se cultiva especies que por su alto valor, a nivel de proteínas, a nivel de producción cárnica o de carne, si lo queremos denominar así, está pensado obviamente para este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Cabe destacar que evidentemente la acuicultura afronta retos, ¿no? Retos de lo que vamos a ver más adelante. Retos que evidentemente siguen estando perennes, ¿no? Quizás la acuicultura en épocas pasadas no gozaba de esta capacidad técnica y multiplicadora a nivel productiva y evidentemente pues la incidencia en el medio era no tan fuerte. Sin embargo, como hemos mencionado desde el siglo XIX en adelante, ha venido un cierto impacto muy importante relacionado obviamente a lo que se genera o logra generarse en el medio, ¿no? Muchos de ustedes quizás me imagino habrán escuchado la historia de lo que es la trucha, ¿no? Una especie que ha venido mermando a lo largo de los años y las décadas, la biodiversidad en aguas continentales, no solamente del Perú, sino en realidad de la mayoría de los lugares donde se cultiva esta especie y que no es evidentemente nativa. Entonces, evidentemente, esto involucra que la agricultura no solamente impulsa, ¿no? Al desarrollo productivo, económico, sino que debe hacerse justamente de la mano con una responsabilidad social y ambiental, porque ciertamente pues el impacto que puede generar en el medio no es simplemente para la biodiversidad acuática de los ríos, de los lagos, ¿no? También involucra una afectación a la calidad del recurso hídrico, en este caso donde se genera, que va a afectar también evidentemente la calidad del recurso que luego va a ser consumido por la población que está quizás aguas abajo dentro de una zona continental. En esa línea, entonces, evidentemente la acuicultura no solamente está pensada para producir y ya está. Las políticas públicas y marco normativo que nos va a venir acompañando a lo largo de todo este curso, justamente apuntan a eso, ¿no? A dos grandes vertientes. La vertiente, evidentemente, pensada para el tema ambiental, relacionado, obviamente, a considerar aspectos que involucran, en este caso, estándares necesarios para evitar que haya un impacto relevante en el medio, pero también, obviamente, esto va a involucrar que ciertamente pues, va a haber un tema de salvaguardas relacionadas a la inocuidad alimentaria, o mejor dicho, sanidad, si lo queremos ver así, porque el consumo va a ser un consumo directo, ¿no? Nosotros vamos a aprovechar el recurso
directamente desde que el producto se extrae, evidentemente, ¿no? Se hace un manejo no tan elaborado y luego, evidentemente, con los procesos de sanidad correspondientes va hacia nuestras mesas. Y en esa lógica, evidentemente, hay también pues, todo un marco normativo que impulsa a que cuando llegue a nuestras mesas se entiende que ha cumplido no solamente con los estándares ambientales, que ha evitado que haya impacto en el medio, sino también ha cumplido con los estándares de sanidad, que justamente evita que cuando nosotros lo consumamos, pues se nos afecta a nivel de salud. ¿Ok? Entonces, en esa lógica, la acuicultura como tal involucra pues una serie de fases, ¿no? Eh, Involucra, por ejemplo, la selección y acondicionamiento del medio, es decir, dónde voy a desarrollar el producto como tal, mejor dicho, la infraestructura. Se pueden hacer de distinta índole. He visto, por ejemplo, en el caso de la tilapia, ¿no? Y otras especies, son menos demandantes que, por ejemplo, una trucha, ¿no? Una piscigranja, donde generalmente pues, son grandes infraestructuras. Generalmente para la tilapia o para otras especies no es tanto así. Se puede desarrollar no necesariamente en aguas continentales naturales, entiendes el lago, lagunas o ríos, sino también, pues, por ejemplo, en pequeños espacios, ¿no? Que han sido diseñados de manera artificial eh, y que ciertamente también sirven como base para el desarrollo de estas actividades, ¿no? Esto se puede desarrollar tanto en costa, en sierra, y generalmente, ¿no? Donde quizás es ahorita se genera un enorme potencial, que es la Amazonía, ¿no? A pesar de que actualmente la Amazonía no genera la mayor parte de la producción de la agricultura. Entonces, evidentemente, lo primero que involucra la actividad acuícola, perdón, es la selección del espacio, ¿no? La selección del espacio que demanda, obviamente, construcción de infraestructura, y esa infraestructura también demanda una tramitología específica que va a tener obviamente su procedimiento para lograr en algunos casos a la autorización correspondiente por parte de la autoridad competente para poder habilitar legalmente ese espacio, ¿no? De acuerdo a estos estándares legales, para poder obviamente ya elegir la infraestructura, ¿no? Ya sea una granja o ya sea básicamente pues, ¿no? Una infraestructura menor que involucre el alojamiento de la especie. ¿Ok? Pero evidentemente no basta con la infraestructura, ¿no? La siguiente etapa de la acuicultura es la obtención de la semilla, ¿no? Semilla, para que se entienda, básicamente es, pues, ¿no? La eh, pequeño embrión, por así decirlo, ¿no? Podría estar dentro de diversas especies y que ciertamente ese embrión se comercializa, ¿no? En algunos casos, pues, se denomina semilla y evidentemente la obtención de esta involucra, pues, primero seleccionar la especie y la variedad y luego de eso ya involucra la inserción, que sería la siguiente etapa, que es la siembra, ¿no? La siembra donde se desarrolla como tal la semilla y luego va a venir ya el cultivo, el desarrollo de la especie o las especies en general. Generalmente la agricultura se desarrolla por especie y en esa medida, pues una vez ya tengan la especie cierto tamaño, cierta edad, generalmente se espera luego de la capacidad reproductiva que tenga esta, se empieza a cosechar, ¿no? Se empieza a seleccionar los especímenes más grandes. Hay diversas metodologías también, ¿no? Para poder separar las especies juveniles de aquellas especies, evidentemente, que ya pueden ser aprovechadas. Y en base a ello se hace la cosecha, ¿no? También, evidentemente, esto involucra en la siguiente etapa, una vez de la extracción de la especie, involucra el procesamiento primario. Como hemos dicho, ¿no? A diferencia de otras actividades quizás relacionadas al recurso hidrobiológico, entiéndase, por ejemplo, la pesca industrial, aquí el procesamiento es primario porque es de consumo humano directo, ¿no? Involucra, evidentemente, el desarrollo, pues, ¿no? De actividades mínimas que involucren que la especie como tal, pues, sea obtenida de la forma más correcta posible para que llegue a nuestros platos, ¿no? Y finalmente, obviamente, la acuicultura como tal comprende también, porque esto es política pública, temas relacionados a la investigación, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, bastantes investigaciones, sobre todo en las especies de la Amazonía, y también temas de innovación tecnológica relacionadas a esta materia, ¿no? Es todo un reto en realidad el tema de la agricultura, todos estos procesos lo abarca, y en algunos casos, evidentemente, por etapas va a requerir cierta permisología, ¿ok? Entonces, estas actividades o fases productivas, evidentemente, van a constituir lo que se denomina como actividad acuícola. Cuando mencionamos de aquí en adelante, esta actividad, entiéndase entonces que estamos entiéndase entonces que estamos hablando evidentemente de un proceso que luego va a continuar en lo que es la obtención o producción de semilla y finalmente la siembra, el cultivo, la cosecha y el procesamiento primario y que cuando corresponda pues actividades de innovación tecnológica según sea el caso.
¿Ok? Bien, dicho esto, ¿cómo estamos a nivel mundial? El tema acuícola es algo lucrativo, es algo rentable. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahí es un gráfico que básicamente diferencia, ¿no?, lo que es en tres grandes colores, ¿no? Un color oscuro o anaranjado oscuro, que corresponde evidentemente a la pesca de captura en aguas continentales, ¿no? La pesca que se hace específicamente las especies como tal. Espero que puedan ver mi cursor, ¿no? Básicamente estoy moviéndolo aquí en la parte de abajo. Es la pesca que, por ejemplo, se puede desarrollar en ríos, lagunas, ¿no? En el lago Titicaca sí corresponde, pero que corresponde evidentemente a especies naturales, no silvestres, por así decirlo, ¿no? El rango de aquí de cronología está desde 1950 al 2018. Y se puede apreciar evidentemente que el crecimiento de esta industria, concretamente en pesca y captura de especies hidrobiológicas en aguas continentales, no ha variado mucho. En realidad se ha mantenido presente, más que todo porque, por obvias razones, ¿no? Estamos hablando de un medio que generalmente es limitado. No hay grandes espacios en aguas continentales para poder generar una producción interesante a nivel justamente del recurso hidrobiológico, porque podemos superar evidentemente la capacidad de carga y muchas veces ya se ha superado y en esa medida pues se explica de que esta industria en este extremo no ha crecido, ¿no? Vamos a ver lo que le sigue, ¿no? En lo que es anaranjado más claro, por así decirlo, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Es básicamente la pesca de captura en aguas marinas, ¿no? Generalmente lo que más se suele desarrollar, más que todo, evidentemente, por las grandes pesqueras. Como se puede apreciar, igualmente el gráfico va desde 1950 al 2018, y aquí sí se puede apreciar un aumento interesante, ¿verdad? Es decir, ha habido un aumento interesante, sobre todo, desde los años 60, y ha tenido sus picos máximos, por así decirlo, en los años 90, ¿no? No obstante ello, pues no todo lo que brilla es oro, y evidentemente las especies también han venido menguando, ha habido una sobreexplotación de especies, hay zonas, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Europa, en algunas partes también del Mediterráneo, donde literalmente ya no se puede extraer recurso hidrobiológico, indistintamente si estamos hablando de peces, crustáceos, entre otros recursos que habitan en la zona, debido a que la intensidad de la extracción justamente ha mermado completamente las especies ahí en la zona, ¿no? Eso explica por qué, evidentemente, el gráfico tiene ya una ligera curva a nivel descendente, ¿no? Y que se ha mantenido mínimamente en estos últimos años, ¿no? Han habido ciertas repuntes, pero esto se explica más que todo por las industrias relacionadas al tema de los calamares, ¿no? Y generalmente las industrias chinas relacionadas a este extremo, y que evidentemente también sigue siendo muy controversial, toda vez de que se desarrollen aguas entendidas estas como internacionales, donde no hay ninguna jurisdicción, pero que también se conoce que hay cierta afectación, ¿no?, de aguas territoriales, por ejemplo, limitadas colindantes, perdón, con lo que es Perú, Ecuador y también Argentina. Entonces, en esa línea estamos hablando de una industria que se ha mantenido, sí, pero que ha estado obviamente en franca decadencia, ¿no? Y se espera, se estima de que evidentemente esta industria ya no dé para más allá del marco regulatorio que puede existir y todos los esfuerzos por la sostenibilidad, pues no vamos a llegar, obviamente, a esta época dorada de los 60 a los 90, ¿no? Definitivamente ya no vamos a tener ese panorama de aquí en adelante, ¿no? Lo que queda es básicamente pensar en la sostenibilidad, pensar evidentemente en procesos de formalización, pensar obviamente en estándares ambientales y de aprovechamiento sostenible que nos permitan por lo menos mantener un cierto nivel de aquí a las siguientes décadas, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre con lo siguiente, no? ¿Qué ocurre con el tema de la acuicultura? La siguiente, lo que ustedes están viendo, un azul más oscuro, es la acuicultura en aguas continentales, ¿ya? A diferencia de las otras actividades económicas, la pesca en aguas continentales o la pesca en aguas marinas, y también podría adelantarme, ¿no?, la acuicultura en aguas marinas, la acuicultura en aguas continentales, a diferencia de las tres anteriores, es la que más rentabilidad y producción ha generado. Toda vez de que, evidentemente, pues la capacidad técnica y obviamente de procesos, y sobre todo ya el avance que ha habido con ciertas especies, y sobre todo la facilidad de manejo, toda vez de que es un poco más sencillo pues, hacerlo en aguas continentales, sobre todo en zonas lacustres o en zonas artificiales, no acuáticas artificiales, propicia evidentemente a esta producción que pueda crecer exponencialmente. Entonces, de todas estas,
A pesar de que la acuicultura en aguas marinas, ¿no? También evidentemente rivaliza, la acuicultura en aguas continentales es la que más ha crecido y se estima en realidad que es la que más va a crecer de aquí en adelante, toda vez de que incluso pues, la acuicultura, su hermano, por decirlo, la maricultura, enfrenta más retos todavía, ¿no? Porque la actividad que se desarrolla en aguas eh, marinas, marítimas, por así decirlo, pues es un poco más compleja, las especies también son más complejas, demandan de más cosas, ¿no? Y ciertamente también hay un enorme, o hay enormes impactos ambientales, ya vemos la industria del salmón en Chile, también tenemos impactos ambientales aquí en el norte, en lo que es Tumbes, y ciertamente, pues, a diferencia de su hermana, la maricultura, la apicultura, si bien es cierto, no digo que no tenga impactos ambientales, pero por lo menos puede desenvolverse de una manera mejor, ¿ok? De esa lógica, entonces, podemos decir que, evidentemente, pues, la acuicultura en aguas continentales, sí, en efecto, es una actividad en franco desarrollo que puede seguir creciendo a lo largo de los años y todo eso va a depender, pues, ¿no? Primero que nada, de la posibilidad a nivel regulatorio, a nivel de políticas públicas, que propicie y fomente evidentemente esto, y hemos adelantado que sí hay ese fomento, pero va a involucrar también pues un esfuerzo por parte de los productores de cumplir con ciertos estándares que hemos mencionado a nivel ambiental o a nivel sanitario. ¿Ok? Aquí podemos ver incluso una disgregación de lo que es evidentemente ya las especies que más se están produciendo a nivel global, ¿no? Esta gráfica tiene un rango del año 92 al 2020, donde podemos apreciar pues, que hay distintas especies. Por ejemplo, estas están evidentemente pues, desarrolladas o compartidas, ¿no? Con su hermana, la maricultura. Pero aquí también se puede apreciar mayormente el gráfico, ¿no? Lo que está en azul, ¿no? Lo que ustedes pueden ver en azul, es justamente pues la acuicultura que se desarrolla en aguas continentales, concretamente, específicamente, perdón, para temas de peces, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, la tilapia, entiéndase, pues, la trucha, entre otras especies amazónicas, especies propias también del ámbito chino, entre otros, ¿ok? Entonces, evidentemente estamos hablando de que, a diferencia, por ejemplo, de los peces, ¿no? Que se desarrollan para el tema de la acuicultura o maricultura, ¿no? Evidentemente, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Más productividad y más facilidad hay de desarrollar eh, actividades acuícolas en aguas continentales para especies de peces, por ejemplo, que obviamente la misma actividad pensada para especies de peces en ámbito marino, porque como se puede ofrecer las cifras, pues evidentemente pues no es tan productivo como se menciona, como se cree, ¿no? Incluso parte de esta gran proporción en celeste, que serían los peces eh, en aguas marítimas, mucho de ello constituye el salmón, ¿no? Y el salmón es una especie, por así decirlo, que comparte evidentemente parte de su proceso reproductivo y de crecimiento tanto en aguas marítimas como en aguas continentales. ¿Ok? Bueno, le sigue también obviamente el tema de crustáceos, ¿no? Igualmente, por obvias razones, en este caso sí, en específico, pues los crustáceos en el ámbito de la maricultura sobrepasa al de las aguas continentales. Misma situación, obviamente, en el tema de moluscos y otras especies acuáticas y tema de algas, ¿no? Pero evidentemente, pues como hemos mencionado, un sector pensado concretamente para el consumo humano directo, se entiende de que si yo quiero desarrollar acuicultura en materia de especies de peces, ciertamente pues me va a convenir más hacerlo en aguas continentales debido obviamente a la facilidad que en aguas marinas, ¿no? En esa lógica, por ejemplo, también tenemos rangos, ¿no? Que nos pueden justamente orientar a nivel de proporciones y porcentajes, ¿no? Se precisa que, por ejemplo, la producción acuícola mundial ha crecido evidentemente en un 5%. Es algo que es ciertamente relevante en comparación con lo que ya hemos visto, y evidentemente esta producción está desde el 2001 al 2018, ¿no? Una producción combinada de esto más lo que corresponde evidentemente a los siguientes años, pues permite incluso acrecentar un poco más la proporción, ¿no? Por eso, evidentemente, pues la agricultura ya no está solamente vista desde el lado de los gobiernos para que sea una fuente de ingresos, sino que un contexto climático incluso puede representar una gran alternativa para el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Toda vez de que evidentemente debido a los aspectos del clima van a haber grandes variabilidades, van a haber mucho movimiento de especies o extinciones de otras, ¿no? Ya estamos viendo en el caso, por ejemplo, del niño, bueno, el niño costero que se está volviendo niño global actualmente,
como pues la pesca ha mermado, ¿no? Ahora se cuestiona, por ejemplo, mucho el tema de la apertura de la temporada, en este caso de la anchoveta, y que ciertamente pues, ¿no? Es un poco cuestionada porque se da un contexto de cambio climático, de niño, donde obviamente esta especie no es usual que pueda estar desarrollándose en aguas un poco más calientes, ¿no? Entonces, aperturar la temporada de pesca en estas etapas ciertamente pues, puede ser muy comprometedor para la subsistencia de las poblaciones aprovechables de aquí en el futuro. Esto evidentemente no afecta a la acuicultura, ¿no? Entonces, en esa lógica, más allá de pensar en una actividad lucrativa desde el lado del Estado, que sí, evidentemente le genera réditos y demás, como vamos a ver más adelante en nivel de exportaciones, también es importante considerar que en el caso de la acuicultura sí es una política pública porque ayuda, obviamente, a la reducción